Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Francisco. Nuevamente estoy aquí compartiendo con ustedes una porción más de las escrituras, que en este caso hay una pregunta que me han hecho algunas personas y quiero compartir con ustedes lo que también he podido responderles a ellos. La pregunta ha sido alrededor de ¿por qué no uso una cruz? Otro Otra persona hizo la pregunta de por qué en la iglesia donde me reúno no hay una cruz. Y así ha sido con relación a ello la pregunta que han dirigido a su servidor. Y la respuesta, pues siempre tiene uno que basar las cosas en las escrituras, y en este caso voy a echar mano un poco a la historia también. Las escrituras nos sirven para orientarnos bastante en este aspecto, y la historia secular nos ayuda a entender cómo fue la iglesia en un principio y lo que ha servido para nuestro bien, para nuestra educación y sobre todo para nuestro crecimiento espiritual. La cruz, pues muchas veces la gente lo ha utilizado como un medio de comunicación. En algunos casos, si vamos a hablar de la cruz, pues es un signo, y que a la vez en el cristianismo se desarrolló varios símbolos que los identificaba como cristianos. Entre ellos podríamos hablar de la paloma, podríamos hablar también de algunos dibujos que se hacían entre ellos para identificarse, porque había la persecución en el primer siglo que estaba muy fuerte en contra de los cristianos. Entonces optaron por hacer algunos dibujos. Entre ellos utilizaban también el famoso pez. Entonces hay varios símbolos que a través de los años se han estado utilizando. Para hablar desde el primer siglo hasta nuestra fecha, podemos mencionar la paloma, el cáliz, el pez, la cruz, y en algunos otros casos también han dibujado una barca. Han puesto también en otros casos a una persona cargando un borreguito entre sus hombros para simular una fotografía del pastor o del buen pastor. Bueno, en este caso han presentado varios signos. Hoy quiero presentar una información acerca de la cruz, que también se ha utilizado como un signo, pero también quiero hablar de esto, que la cruz, al hablar de un signo, es un objeto o hecho que está en lugar de otra cosa. Ese es un signo. Si hacemos un signo, estamos representando en ese signo algo de otro lugar, y llamaríamos esto de una forma material o simbólica. También podríamos hablar en el sentido espiritual. Sin embargo, hablando de acuerdo a como nos dicen las escrituras, la palabra griega en la palabra cruz, que es stauros, literalmente significa un poste. En otras versiones también se puede leer que significa una estaca. Algunos dicen que son pilotes destinados a servir como bases. Así que si van a hacer una construcción, a esto es a lo que se refiere. El verbo significa también empalizar, significa también crucificar. Y en el idioma latín, la palabra cruz es la palabra crux con X, y palus significa estaca. Esto me refiero en el idioma latín. Sirven de trasfondo a esta expresión que tenemos nosotros. Al usar la palabra cruz, estamos usándola para designar a los que han sido castigados como delincuentes. Y el uso de una cruz como castigo fue adoptado por los griegos y romanos
Y los fenicios precisamente eran los que la utilizaban. En aquel tiempo antes de Cristo estaban los griegos, los romanos, los fenicios y los persas utilizando la cruz para castigar a los delincuentes que tenían en su medio social. Aquellos delincuentes que habían sido ya juzgados y condenados a muerte. En el tiempo de Cristo y antes de Cristo se utilizó esta cruz. Había básicamente dos tipos de cruces. La cruz comisa o cruz de San Antonio, que semejaba una letra T y consistía en una vertical con una vara que cruzaba en la parte superior. Algunos sostienen que esto deriva del símbolo del dios Tammuz. Los otros dos tipos o los demás tipos que hemos de analizar pues son varias docenas de cruces que han surgido desde el primer siglo hasta la fecha. Entre ellos la que más sobresale es la cruz latina. Una cruz que es para tener la imagen más detallada es como si fuera una espada clavada hacia abajo. Un palo levantado y otro atravesado, ya significaba esto una cruz. Recuerdo que cuando niño teníamos nosotros nuestra idea de ir a ver televisión para ver las películas nuevas que habían salido, entre ellas unas del Santo, que muchos de ustedes se han de acordar de ellos. Era Santo contra la mujer vampiro o cosas así por el estilo. Llegó el momento en que vimos cómo el santo estaba amarrado y no podía hacer nada contra las vampiras, y luego de repente se soltó, se levantó y se puso de pie, extendió los brazos y ya quedó en forma de cruz, y allí las vampiras huyeron porque era una cruz la que estaban mirando. En ese tiempo nos quedamos impactados de cómo el santo se pudo salvar. El santo es un luchador, no crean que es un santo de los que hay en el sentido religioso, pero el santo es un luchador de lucha libre en el país México. Y entonces quedamos sorprendidos todos los niños de ver el poder que tenía el santo para poderse salvar, y que de esta manera pudo ahuyentar el mal con una cruz. Hoy nosotros hemos analizado más las cosas y más detenidamente nos hemos dado cuenta que ese tipo de cruz pues no hace nada, no sirve para nada. Cualquier tipo de cruz que tengamos pues no tiene ningún efecto. Todo el efecto que pueden tener es aquel que usted puede darle a esa cruz. Hay gente que le da poder a la vegetación, a los metales, a las piedras, a los seres inanimados. Se imaginan tantas cosas en el cielo y creen que eso es, y es un poder tan grande que ellos han cedido ese poder. Incluso muchos cristianos han otorgado tanto poder y de una forma disfrazada se han convertido en idólatras, porque están adorando, y fíjense bien cómo lo voy a expresar, a la madre naturaleza, porque han depositado ese poder en ella, como dicen las gentes que lo citan, en que si la madre naturaleza nos permite hacer esto, lo vamos a lograr. Que si vamos en un camino y nos faltan 100 kilómetros para llegar, si viene una tormenta fuerte y nos impide el paso por tantos ríos y lluvias y truenos, relámpagos, se oscurece, hace mucho viento y la gente dice, es que la madre naturaleza se enojó y no nos permite llegar hasta allá. Bueno, es darle poder a algo que no lo tiene, porque todo el poder lo tiene Dios, única y exclusivamente. Sin embargo, a veces pensamos que la cruz X que tengamos es la que va a tener todo el poder para salvarnos, para dirigirnos, para ayudarnos. En algunos casos, algunas personas le han rendido culto a esa cruz. Y la pregunta es, ¿por qué no lo uso? Precisamente porque caería en ese momento de adoración a otros dioses.
Yo estoy aquí para adorar a un solo Dios, al Dios verdadero. Y le invito a usted también que haga ese tipo de adoración al Dios único y verdadero, el que menciona la Biblia. Pero sin embargo, a veces se nos olvida que tenemos un Dios y buscamos otros dioses. Como dice Pablo, aunque haya muchos dioses y señores, no debemos de desviar nuestra atención. Bueno, la cruz romana, esa cruz que tiene un palo vertical y otro horizontal en una forma de T, es la más usada por el mundo. Sucedió que la tradición antigua atestigua mucho las cosas de lo que estuvo utilizando el mundo romano en aquel tiempo. Por cierto, los 4 evangelios mencionan a este tipo de cruz. Y lo mencionan porque el Señor Jesús fue crucificado en una de ellas. La que dije hace un momento, la que está en forma de T. Las escrituras en Mateo 27:37 describen la manera en que fue crucificado el Señor Jesús. Y en el momento en que fue crucificado, dice la escritura que le pusieron sobre su cabeza una causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27:37. Marcos también escribió algo parecido y dice: el título escrito que señalaba la causa de su condena era el Rey de los judíos. Lucas, por su parte, escribió lo siguiente: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Notamos como que Lucas, que fue un médico y que se dedicó a investigar más detenidamente las cosas que había a su alrededor con relación a Jesús, encontró esta información y dice que había también sobre él, sobre Jesús, un título. Entonces, para que esté sobre Jesús, quiere decir que la T que forma la cruz era la que estaban utilizando en ese tiempo. Y que al hablar de cruz, estamos hablando de esta, la romana. Más aún, da algunos datos allí del título o del escrito en estos idiomas que eran muy conocidos y populares en ese tiempo: griego, latín y hebreo. Luego el Evangelio de Juan también, desde el capítulo 19, versículos 19 al 22, también escribe algunas cosas como lo siguiente: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Así que esto es la información que tenemos en esos versículos que nos hablan de esa cruz. Y por lo tanto, los 4 evangelios afirman que un título fue puesto sobre la cruz de Cristo. Hay la historia de algunos escritores, y Josefo, por citar a uno de ellos, cuenta que 2000 personas fueron crucificadas después de la muerte de Herodes el Grande. Esto se encuentra en el libro de Antigüedades. Tito, en el año 70 después de Cristo, también llevó a cabo crucifixiones en masa. Es decir, muchos judíos. Los judíos nunca ajusticiaban crucificando a las personas, sino que colgaban los cuerpos muertos sobre una cruz para simbolizar una maldición. Y la maldición pues la encontramos allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22, donde dice: si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir, colgado en un madero. Y Josué capítulo 10, versículo 26, repite también las mismas palabras:
después de lo que se escribe en eso de la maldición para aquel que ha sido crucificado, viene y se cita este pasaje del Antiguo Testamento también para cumplirse con el Señor Jesús. Entonces, en todo esto se hablaba de que los que eran crucificados en una cruz era por causa de ser delincuentes. Hubo excepciones, porque en el tiempo de un juez judío llamado Alejandro, por el año 100 al 78 aproximadamente, antes de Cristo, entre el 100 y el 78, en un momento de ira, de coraje que este hombre tuvo, ordenó que 800 desertores fueran crucificados, y sus mujeres y sus hijos degollados ante sus ojos. Esto lo dice Josefo también en su libro de Antigüedades. El uso público de la cruz fue adoptado entonces como un instrumento para matar a todo aquel delincuente. Pero mucho ojo, porque en el tiempo de Jesús, cuando éste murió en la cruz, fue considerado como una maldición, porque ya lo habían dicho algunos versículos en el Antiguo Testamento, que maldito todo el que es colgado en un madero, que en este caso, en el Antiguo Testamento no se habla ni se encuentra alguno que haya sido crucificado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, uno de los que fueron crucificados, pero eso sí, en esa cruz romana. Constantino, contra sus opositores por la corona imperial en el 312 después de Cristo, fue el punto decisivo del futuro del cristianismo en todo el Imperio Romano. ¿Por qué? Fue precisamente en ese tiempo, dice Eusebio de Cesarea, que él escribió esta información, que Constantino mismo contaba haber visto la noche antes de la batalla decisiva en el puente Milvio sobre el río Tíber una cruz resplandeciente en el cielo, y sobre ella las palabras: con este signo vencerás. Convencido pues del poder del Dios de los cristianos, se hizo hacer un nuevo estandarte en el que aparecían la cruz y las dos primeras letras del nombre Cristo en griego, la C y la R. Este símbolo se conoce con el nombre de Lábaro de Constantino. Con este estandarte al frente de sus tropas, Constantino venció a mucha gente, y de esta manera comenzó también a aplicarse como ley el cristianismo en esa época. Entonces, con esta información que tenemos acerca del uso de la cruz, nos damos cuenta que antes de Cristo fue utilizada la cruz para terminar con la vida de muchos delincuentes. En el tiempo de Jesús fue utilizada para terminar con la vida también de muchos delincuentes, más uno más, que es Jesús, el que no era delincuente, pero que pagó en la cruz por nuestros pecados. Esa es la gran diferencia del uso de la cruz, que un justo fue crucificado por todos los pecadores que en este caso, en toda nuestra era, han existido. Pasa el primer siglo y nadie, absolutamente nadie, utiliza una cruz como emblema religioso del cristianismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no uso una cruz conmigo? Hay una respuesta también bíblica por la cual ocurrió un tipo de adoración, un tipo de idolatría en el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, el día en que salió el pueblo de Israel de Egipto y entró al desierto, llegó el momento en que había muchas serpientes por el camino, y las serpientes estaban mordiendo a los israelitas. Entonces Dios les dijo: haz una estatua, una serpiente,
un palo alto, y allí acomoda una figura de una serpiente como las que las andan picando. Y todo aquel que vea esa serpiente, la mordedura de la serpiente no le va a hacer efecto. Y así ocurrió. Todo aquel que era mordido por las serpientes venenosas, con solamente acordarse de que miraran a esa serpiente de bronce, se iban a salvar. Y así ocurrió. Pasaron los días, los meses, los años, y se olvidaron de aquel incidente. Las serpientes ya no tuvieron más poder y siguieron su camino. Noten ustedes que para esto andaban en el desierto. Después llegaron hasta el mar, hasta el río Jordán, y Josué los ayudó a pasar el río Jordán. Josué los ayudó a conquistar grandes tierras. Josué llegó a su muerte. Después de todo el tiempo que estuvo viviendo Josué para conquistar toda la tierra y el territorio de Israel, llegó el momento en que también vinieron una gran lista de jueces. Y estos jueces, por lo consiguiente, se emplearon durante muchos años. Y luego vinieron los reyes. Vino el rey de Saúl, que duró 40 años en su reinado. Vino el rey David. Y vino el rey Salomón. Y después vino el reino a dividirse después del rey Salomón. Y vinieron más reyes. Entonces pasaron muchos, pero muchísimos años. Y quiero invitarlos a que leamos un pasaje de la Biblia que se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 4. Allí dice la escritura de este modo. Fíjense ustedes que me llamó la atención bastante, porque en este segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 4, dice así: que era el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera. Y noten lo siguiente: e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Cuando leí esta parte, estaba sentado y me sentí más pesado. Y me quedé pensando precisamente lo que les acabo de narrar. La historia de todas estas personas que acaban de pasar, y eran decenas y decenas de años. Y termina diciendo el versículo: porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Y esto era el problema, que si a alguien le estaban quemando incienso es porque lo estaban adorando, lo estaban haciendo un dios, le estaban otorgando poder que no lo tenía. Como dice el salmista: manos tienen, oídos tienen, ojos tienen, pies tienen, pero no los utilizan. Sin embargo, aquí esta serpiente tampoco tenía nada de esto. Entonces, ¿para qué servía? Para nada. Pero mucha gente allí la tenía todavía, y me quedé sorprendidísimo de por qué no la destruyeron cuando entraron por el mar, por el río Jordán. Pasaron muchos años entonces. Y nunca falta alguien que esté por allí con algo escondidito y que llegue el momento en que lo saque. Entonces, ¿por qué no somos idólatras los de la iglesia del Señor? Es por esto mismo, porque causó problemas. Hubo problemas por esa serpiente. Mucha gente se desviaba y no adoraba al Dios verdadero. Y muchas veces así comienza con algo pequeñito. Era una crucecita, o era una crucesota. Y alguien por allá en México, en un lugar,
me dijo, bueno, oí que decía una persona, ¿por qué traes esa tamaña crucesota en el pecho? No, pues para que me cuide, respondió el otro. Y entonces le volvió a decir el que le preguntó al principio. Dijo, según el tamaño de la cruz, es el tamaño del miedo que tienes. Y es por esa razón también, porque yo no uso ninguna cruz, ni en mi pecho, ni en mi casa, ni en ningún lado. La única cruz que uso es la que uso para quitar la llanta del carro, pero esa se llama cruceta, pero sin embargo también es cruz. Por esta razón, no se debe de utilizar ningún objeto de adoración que trate de desviarnos de la presencia de Dios. Y noten ustedes, ahora volviendo al Nuevo Testamento, que durante los primeros 200 años del cristianismo jamás se utilizó la cruz. Fue instrumento de muerte, como hoy es la silla eléctrica, como hoy es la inyección letal, o como lo fue también en su tiempo la guillotina, para los delincuentes, para los sentenciados a muerte. La pregunta hoy que podemos hacer, ¿cree usted correcto que los padres de un joven al que han ajusticiado por ser delincuente en la silla eléctrica? Aquí Estados Unidos tiene diferentes penas de muerte. Entre ellas, por ejemplo, ha estado en auge también la silla eléctrica. Solamente imaginemos que un delincuente muere en la silla eléctrica, de esos que le rapan aquí arriba, le ponen su esponja húmeda y su casco y se lo amarran para que pueda pasar la electricidad, lo sujetan bien y luego los padres allí viéndolo. Luego, después, a la semana siguiente, que los padres tengan una silla eléctrica en figurita llena de diamantes y de oro macizo colgada en su pecho, y que los viéramos orgullosos y dijeran, en esta silla murió mi hijo. ¿Se sentirían orgullosos ellos? Esto lo estoy diciendo solamente para hacer pensar un poquitito en nuestra cabeza que a veces caemos en la ingenuidad. Por supuesto que nadie va a estar orgulloso de traer una silla eléctrica y decir, mi hijo murió en esta silla y me siento orgulloso. O mi hijo murió con una inyección letal. Y por eso traigo una jeringa aquí mostrándola con orgullo. Nadie de ellos anda así. Pero sin embargo, hoy la mayoría de la gente quiere traer algo, algún emblema, algún símbolo, algo que sea relacionado con lo religioso. Y noten ustedes que estuve revisando en internet cuántos tipos de cruces y solamente encontré un rato que estuve por ahí investigando, solamente encontré 49 tipos de cruces en el mundo religioso. Y las cruces no todas las utilizan en el mundo religioso, por supuesto, porque ahí está también la Cruz Roja y otras cruces que también se utilizan con bienes sociales. Pero sí me llamó la atención que fueran algunas decenas de cruces con relación a la religiosidad. Y esto hace que nos desviemos un poquito de nuestro objetivo. Y si nos hace que nos desviemos un poquitito, ya estamos perdidos. Cuando el hombre que usa un arco y flecha para tirar directamente al blanco y se apunta, sale la flecha disparando, y si está en una competencia y luego la flecha va derecho y de repente se desvía poquito y no pega en el centro, y luego el compañero que está compitiendo contra él tira y pega en el centro, podemos decir que esta persona ganó y la que se desvió perdió. Porque en la competencia, cuando hay dos personas compitiendo, uno gana y uno pierde. La pregunta ahora es, ¿quiere usted ser ganador o quiere ser perdedor?
¿Quiere estar con los ganadores o quiere estar con los perdedores? El Señor Jesús dijo, venid, benditos de mi Padre. A los otros les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. La cruz, es cierto, sirvió de instrumento para llevar a Jesús a la muerte. Y en esa cruz murió Él para darnos vida. Hoy nosotros tomamos un texto que dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y véngase, vámonos. Pero no debe de traer su cruz arrastrando todo el trayecto. El Señor Jesús la llevó, sí, la llevó durante un buen rato. Incluso llegó el momento en que casi no podía y llegó una persona y le ayudó, la levantó. Pero no por ese motivo dejó de ir a morir a la cruz el Señor Jesús. Llegó Jesús y llegó la cruz, lo crucificaron y lo levantaron. Tuvo que morir. Porque traer arrastrando la cruz, usted y yo, de nada nos va a servir si no la usamos, la cruz, para morir. Juan capítulo 3 dijo que hay que nacer de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, estamos perdidos. Es verdad que debemos de tener también nuestra cruz, pero no para traerla arrastrando, ni para mostrarlas a todos, sino que hay que utilizarla, ponerla y allí morir nosotros. Hay muchos que tienen el Evangelio y dicen, es que tengo la semilla del Evangelio en mi corazón. Sí, pero ustedes saben que la semilla, si no muere, no da fruto. Y si está en su corazón, debe morir para que ésta venga a dar fruto. Si no lo está, está perdido. Deje morir esa semilla en su corazón para que fructifique. No la mate. Déjela hacer su función. Y la salvación viene inmediata. Cuando alguien nace, nace a una nueva vida. Porque ha muerto y todos sus pecados le han sido perdonados. Hay gente que de verdad están como aquel que estuvo el apóstol predicándole y le dijo, yo sé que tú crees. Él solamente se volteó y dijo, por poco y me persuades a ser cristiano. Es uno de esos que por poco es persuadido de ser cristiano. Yo le invito este día a que recapacite, a que piense, a que medite la profundidad del servicio a Dios y no deje pasar el momento ni el día. Y busque a un siervo de Dios verdadero, aquel que le va a predicar la verdad para que usted pueda llegar al pleno conocimiento de su salvación, de cómo llegar a ella y poder decir con orgullo, soy hijo de Dios. Y no decir, pues aquí traigo mi cruz. ¿De qué le sirve traer su cruz si no ha muerto en ella? Tome su cruz y muera en ella para nacer a una nueva vida en Cristo. Soy Francisco Hernández. Que Dios le bendiga y le guarde. Y si desean compartir esto, háganlo. Si no lo desean compartir, no lo hagan. Pero hagan una de esas dos cosas. Que Dios les bendiga.